Quiero agradecer a la prensa, a los diversos podcasts, a Orozco, Viche, Trome, Purito Perú, Buenos Días Perú, a todo Panamericana. Y vamos pues a ver a este Beto Codorniz. Vamos a ver. Muy buenas noches, mi nombre es Beto Codorniz y esto es El Temor de la Verdad. Gracias. Como saben, no voy a estar diciendo las reglas del programa que son archiconocidas. Ya tengo bastantes años en esto. Y vamos de frente con nuestra invitada. Con ustedes, la guapísima Sara Manrique. Hola, Sarita. ¿Cómo estás, Beto? Feliz de estar aquí contigo. Bueno, voy a decir mi verdad y solamente creo en este programa. En exclusiva voy a decir mi verdad aquí contigo. Y bien, vamos a pasar con quienes... ¿Con quiénes has venido ahí? Bueno, he venido con mis amigos. ¿Sí? ¿Quiénes son? Lucy Bacigalupo. ¿Tres chicas? Sí, 3 chicas. Bueno, 2 y media, en realidad. 2 y media. Lucy Bacigalupo, que tiene, tú sabes, la mirada más allá de lo evidente. Hola, Lucy, ya está mejor. ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches. Feliz de estar contigo y con mi amiga Frentes aquí. Sí, es linda ella. ¿Y la otra quién es? Es Alejito Romero. Hola, Abejito. Alejito Romero, mi amigo de infancia, el que me Alejito. trata mi cabello, el que me cuida siempre. Muy Es bien, la persona después nos contarás bien quiénes son tus acompañantes. La señora Cindy Marino también, por si acaso. Beto, falta Sí, mi amiga. la Cindy. ¿Qué haces aquí? Le he venido a acompañar, Beto. Bueno, sin más ni más, vamos con la primera pregunta. Ay, Dios mío. Sara Manrique, primera pregunta. ¿Es verdad que de niña pateabas pelota y ya se sabía que serías jugadoraza? Sí, ¿Sí que? sí es verdad. Sí es verdad, pues lo que pasa es que ya a los 12 años, Beto, te cuento, y yo ya sabía el peso oficial de la bola. Tú estabas en risas y salsa, creo. No, yo llegué a los 14 de risas y salsa. A los 14, pero a los 12 yo ya sabía, yo ya sabía que a los 12 años me gustaba la pelota, en realidad. Y hasta ahorita sigues jugando. A veces me doy mis pichanguitas, a veces, ¿no? No siempre, pero sí me gusta estar siempre en training, ¿no? Me gusta agarrar los balones de todo peso y Ahí tamaño. parece que tus amiguitos quieren decir algo. Sí, hijita. Beto, sí, Sara, acuérdate, tienes que contar la verdad completa, pues estás contando medio a medias. Te cuento, Beto, que Sara, cuando yo era más chiquita, ella, ¿cómo me llevaba a querer presentarme a todos los futbolistas? Y a ella que no le Es más. gustaba. Es más, Beto, si quieres te puedo mencionar a No, mamita, ahí nomás, ya, Cindy. Pero es que... tranquilita. Que cuente todo. Oye, lo que pasa es que a veces se pone nerviosita, ella es así. Ah, no me digas. Sí, ella es así a veces. Bueno, la siguiente pregunta. Ay, no, qué nervios. Sara Manrique, ¿es verdad que en una emergencia salvarías a Waldir y no a Fenchi? ¿Cómo sufres? Sí. Sí, es verdad. Bueno, sí, la verdad que sí, lo salvaría a él porque más amistad, más años, ¿no? Más amical, por eso lo salvaría a él. No, ningún bobo. No, sí, la verdad que sí lo salvaría a él porque teníamos más afinidad, ¿no? Bien, Sarita, pero quiero recordarles a tus amiguitos que no tienen el botón rojo y van a tener que hacer algo para salvarla de alguna pregunta. Yo, Beto. Como no va a haber el botón rojo, puedo hacer el grito de guerra del botón. ¿Qué sería así? ¡Un botón! Oye, cálmate, estúpida. Perdón, Beto, discúlpala. Está nerviosa, no está acostumbrada a las cámaras. Quería contar algo, Beto, si me permites. Mira, lo que pasa es que acá mi amiga del alma, ¿no? Ahora se usa decir mi amiga del alma, no de la vida,
Me fastidia, la verdad estoy bien fastidiada porque ella no dice las cosas como son. ¿Cómo que no? O sea, ella es interesada, tengo que decir la verdad. ¿Cuántos años la conoces a Sara? Desde que íbamos al nido, desde que teníamos 6 años. Aunque tú no creas, Beto, nosotros hemos pasado por el nido. Sí, hemos hecho transición, hemos hecho primaria y también secundaria. Bien. Siguiente pregunta. Ay, no. ¿Es verdad que Coqui Salgado te introdujo ¿Qué? en el fútbol? Sí, es verdad. A carambas, carambitas. Lo que pasa es Carambolas, que sí. nosotros teníamos en Panamericana justamente hincha pelotas y pues teníamos un programa que se llamaba, pues estábamos con Melcocha, con Casareto, con Barraza y bueno, empezamos a entrevistar a los futbolistas. Ahí fue donde me introdujo al fútbol. No se me Tus pensaba, inicios. pues, mis inicios con los futbolistas en realidad. Siguiente pregunta, Sara Manrique. ¿Es verdad que prefieres la salchicha huachana a un chisito? Voy a decir. Sí, es verdad. A ver, cuéntanos eso. Lo que pasa es que a mí me gustan las cosas grandes, ¿no? Las salchichas huachanas son grandes en realidad. Sí, y ya toda mi vida he tenido cosas pequeñas, chipis, cositas, chisitos. Entonces, para mí la salchicha A ver, huachana pero es lo no, máximo. no, pero Sara, ¿tú crees eso del mito de que mientras más alta la persona o más grande? Beto, ¿es mi verdad o tu verdad? No sé, pero tú me estás preguntando a mí, es mi verdad, ¿no es cierto? Entonces yo ya estoy, bueno, ya he tenido mis malos Bueno, ratos y bueno, y la entonces salchicha esa- huachana para mí es bueno. Esa clásica pregunta del tamaño importa. ¿A Sara Manrique le importa? Sí, es verdad. Beto, quiero acotar algo también. Sara, ¿tú te acuerdas que allá en Chincha No, no me había un acuerdo. morenito que te hacía el delivery? Te llevaba todos los salchichones. Ese, caramba, ¿cómo se llama? Me acuerdo. No, sí, por Déjame, favor. No, la chiquita, pero- no le vuelvo a invitar, gracias. Cuéntalo, no me ayudes, entonces. mamita, ¿ya? Gracias. Pero cuenta. No, tranquila, tranquila. Cállate. Bueno, Sigo con Se la siguiente confunde. pregunta. la siguiente pregunta. ¿Es verdad que de vedette dos amigas destrozaban tus tancas? Sí, es verdad. Te cuento, Beto. Cuando yo llegaba a grabar, encontraba todas mis medias de coco rotas, mis brasieres. O sea, era horrible en realidad. Y obviamente querían ser como yo, ¿no? ¿Puedes decir sus nombres o...? No, ¿para qué voy a decir su nombre? ¿Para Ya qué? está. Les daría, después van a sentarse en los podcasts hablando mal de mí. No, mejor ni siquiera le doy mi nombre. Después me van a querer invitar a almorzar, a cenar, y después me están matando por ahí. No, Ni no, siquiera en qué programa han trabajado, ni una pista. no. Una pista, no te puedo decir en realidad. Ahí parece que Lucy quiere decir algo. Lucy. Hola, Lucy, sí. Mira, Beto, a mí la verdad me fastidia. Ella ha venido acá a ganar plata por gusto, o sea, no quiere decir la verdad. Ella tiene que ser sincera. Yo tengo una sábana de 1000 hilos con todos los nombres porque las conozco a todas. Te puedo dar su nombre completo, su DNI, su fecha de nacimiento, su geolocalización, sus correos electrónicos, tanto sus cuentas de Facebook como Instagram, como las tengo. Ah, ¿Y caramba. quieres que te las diga? Sí. Ya, entonces, ¿cuándo vengo? Pues para sentarme, porque no, ahorita todavía... Escúchame, Bueno, lo que habrá pasa que- que, escúchame, Sara me ha Tienes que hecho hablar venir en con- micro desde con la el Callao. producción. Ya, Ni gracias, siquiera ya. 20 soles, yo en micro Lucy, me he venido hijita, desde ya, el gracias, Callao. ya. No es Ya, posible, no es justo mamita, que ya. ella se la lleve completa. Bueno, sí, sería interesante, ¿no? Bueno. Tener a Lucy. Cuando tengas tu valor de la verdad de cuentas, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. Ay, no, qué nervios. ¿Es verdad que en Risas y Salsa tenías a varios futbolistas en la mira? Y la verdad. Qué vergüenza. Sí, es verdad. A ver, ¿cómo fue eso? No, la verdad, bueno, tenía muchos amigos en realidad, ¿no? Muchos amigos que iban a las grabaciones y por eso más estuve vinculada con futbolistas, ¿no?
Y ya, nada más. Eso No es lo podrías único. nombrarlos, ni siquiera uno. No los podía nombrar porque al final eran ¿Eran amigos. defensas, delanteros, arqueros? Delanteros. 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 ¿Era el número 10, 9? ¿Qué número tenían? El número 10. El número 10. Bueno, ya la gente está sacando sus conclusiones. Pero no he dicho de qué equipo. No he dicho de qué equipo en realidad, ¿no? Bien. Les recuerdo a tus amigos que pueden hacer el grito de batalla. ¡Un botón! ¡Un botón! Bueno, nos gustaría ver cómo es su botón de las demás. ¿Sí pueden hacer su botón? ¡Botón! ¡Botón! Bueno, ese botón. Ya saben que en cualquier momento, si ven que la pregunta es un poco comprometedora, pueden gritar ese botón. Aunque si yo estuviera en el banquillo o sería uno de tus amigos, gritaría ¡Chacón! Claro. Disculpen. No pude evitarlo. Siguiente pregunta. Ay, no, me da miedo. Sara Manrique, ¿es verdad que fuiste la primera Rulitos de la televisión y no Janet Barbosa? Sí, es verdad. Amiga, tú. Sí, en realidad sí, cuando yo empecé en Risas y Salsa a los 14 años, obviamente que tenía esta melena y me pusieron los periodistas la Rulitos. Así que O yo sea- fui la primera Rulitos en la televisión peruana. O sea que antes de las caravanas, ¿ya estabas tú? Obvio. A ver qué quieren decir tus amigos. No, la verdad que, mira, Beto, yo ya estoy bien fastidiada y hemos decidido con los chicos irnos porque muy mentiroso. Puras mentiras, así que no, hemos decidido retirarnos. Gracias por la invitación, pero ahí nomás. Encima no nos quiere dar ni un sol. Bueno, una pregunta más. La última, chicos, la última. Sara Manrique, Ay, no. ¿es verdad que sumando tus enamorados haces una selección de fútbol? No. No es No, verdad. ahora sí nos vamos, ¿no? No, ya, Nos es que vamos porque es demasiado. mentirosa, Beto, no. pero Bueno, vamos Esto es lo todos. peor que nos ha pasado, ¿Que mentirosa. no gané? ¿No gané? ¿Y mi plata? O sea, por las puras he venido a darte la exclusiva. Beto, por favor.